Chagüey. Este, vamos a abordar la primera parte que sería lo de Pitágoras. ¿Estamos? Pitágoras básicamente es una fórmula, bueno, son dos fórmulas que, que nos dan a nosotros para trabajar con triángulos rectángulos. ¿Sabes cuáles son los triángulos rectángulos? Eh, Chaguana es. ¿Cómo, profe Max? Ok, pues si sabes cuáles son los triángulos rectángulos. No, pero Ok, mira, aquí te lo explico. Un triángulo rectángulo. Ok. Si gustas, cierras el micrófono. Mm, sí, está bien. Ok, gracias. Mira, cualquier cosita, cualquier consulta que tengas, abres el micrófono y me preguntas y cuando te pregunto nada más me respondes. Eso es para que la grabación quede limpia. Aquí yo la edito. Vea, un triángulo rectángulo es, son los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. No como este. 90 grados se dice en esta parte de aquí. Vamos a rayar un toquecito aquí. 90 grados se habla por esta parte. Ok. Aquí, en este punto, usted ve que yo tengo una línea completamente acostada y una completamente, parada, por así decirlo, vertical, ¿verdad? Es como una cruz. Ahí hay 90 grados. En este tipo de triángulos es donde se utiliza Pitágoras. ¿De acuerdo? Ok. Cuando nosotros tenemos un triángulo de este estilo, de un triángulo pitagórico, voy a pasarme aquí a este otro documento. Aquí puedo rayar también. Cuando nosotros tenemos un triángulo pitagórico de ejercicios, ok, quedémonos aquí con el dibujito acá. Cuando nosotros tenemos un triángulo pitagórico como este, que aquí claramente se ve que tengo los 90 grados, ¿cierto? Aquí, en esta parte, ¿los ves? 90 grados. Ok. Nosotros al segmento más largo o al segmento que está frente al ángulo de 90 grados, le llamamos hipotenusa. Hipotenusa, ¿de acuerdo? Y a los otros dos lados les vamos a llamar catetos. Independientemente, uno va a ser el cateto mayor y el otro va a ser un cateto menor, pero los dos son catetos. Agarrándonos de estos tres nombres, nosotros podríamos establecer un par de fórmulas que nos ayuden a nosotros a resolver ejercicios que tengan un triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí en esta figura, nosotros podemos asumir, por ejemplo, que aquí arriba hay un pajarito y que aquí abajo haya algo que él esté viendo o una persona. La persona está viendo el pajarito, por así decirlo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este número de acá, la distancia de aquí hasta aquí, y este de aquí, vea que el triángulo tiene tres lados. Nos dan dos datos y nos quitan uno. Entonces, la fórmula de Pitágoras sirve para encontrar este tercer dato. Para eso es que funciona la fórmula de Pitágoras. Eso sí, solo se utiliza en triángulos rectángulos. Por ejemplo, tenemos dos fórmulas. Con una fórmula vamos a calcular la hipotenusa. Y esta fórmula es la raíz cuadrada de lo que valen los catetos a la 2 en una suma. Cateto a la 2 más cateto a la 2. Y la otra fórmula es para encontrar cualquiera de sus catetos, que igual viene siendo la raíz cuadrada. Pero en este caso vamos a agarrar lo que vale la hipotenusa a la 2 y se lo vamos a quitar y le vamos a restar lo que vale el otro cateto a la 2. En este ejemplo de acá, dame un segundo para cerrar ese WhatsApp para que no me haga más bulla. Ok. Bueno, me hace bulla por acá ahora. Listo. Entonces, en este triángulo de acá, si usted se fija,
Voy a borrar un poco para que se vea limpio. Ahora el bichito este también, para que sea un poquito limpio el dibujo. Ahora sí. Cuando usted tiene un ejercicio de este estilo, lo primero que usted tiene que hacer es identificar si es un triángulo rectángulo. Eso lo va a hacer si usted determina que en realidad sí tiene un ángulo 90 grados. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando tengo una horizontal y una vertical, o cuando tengo dos líneas que me formen una cruz, por así decirlo. Ok, la hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo 90 grados. O podemos decir que la hipotenusa es el lado más largo. Ahora, si yo me fijo en este ejercicio, yo me doy cuenta que aquí en este caso nos están dando el dato de la hipotenusa y nos están dando el dato de un cateto. En este caso, este cateto, yo creo que este era el mismo. En este caso, estos dos datos nos van a ayudar a nosotros a encontrar la altura del edificio. Si analizamos en la figura, el triángulo, la altura del edificio corresponde a un cateto. Por lo tanto, nos están pidiendo que encontremos la medida de uno de sus catetos. En este caso, como vamos a buscar un cateto, nosotros tenemos que utilizar la fórmula para encontrar catetos, que sería esta de acá, la del cateto. Ahora, si yo anoto la fórmula por acá, la fórmula del cateto, ¿no? Cateto dice que es igual a la raíz cuadrada de lo que vale la hipotenusa a la 2 menos lo que vale el otro cateto a la 2. Ok, acá, nosotros lo que vamos a hacer es una sustitución de datos. Este cateto que está aquí, voy a ver si lo trato de hacer con colores. Este cateto que está aquí representa la altura de la pirámide. Por lo tanto, ya no sería cateto o ya no sería C, en este caso sería A, porque lo que estoy haciendo es una sustitución. Ahora abro la raíz y en este caso ahora, voy a ver si lo pinto así con ese color y primero borro esto. Ahora, esta hipotenusa 37, porque recordemos que la hipotenusa es la que está frente al ángulo de 90 grados. Yo sustituyo el valor. En este caso, h sería 37 a la 2. Lo único que estoy haciendo es quitando la letra h y sustituyéndola por lo que me dice que vale la hipotenusa, que es 37. Sigue un menos, tengo que respetar este menos. Y ahora voy a sustituir lo que vale el cateto. Aquí está la hipotenusa, que la estoy sustituyendo por ese 37. Y ahora voy a sustituir este cateto, hagámoslo con este color, este cateto, lo voy a sustituir por lo que vale aquí el otro cateto. Ahí casi no se ve aquí el color. Entonces aquí sería, en lugar de C, sería ya ahora 35 a la 2. Aquí sí es importante que mantenga el procedimiento, porque ahí es donde se le van a dar puntos. Entonces, cuando ya yo hago la sustitución de los valores, que ese es como el primer paso, el paso uno, lo primero que hay que hacer, sustituir valores. Lo segundo que hay que hacer es empezar a resolver cuánto es 37 a las 2, cuánto es 35 a las 2. Entonces, para eso usted ya eso lo puede hacer con la calculadora. Aquí tengo la calculadora y dice que 37 a la 2 es 1369. Entonces, usted nada más hace la sustitución, todo lo va a bajar igual. Lo único que va a cambiar son los resultados. Aquí sería A es igual a la raíz cuadrada. ¿Y cuánto fue que nos dio 37 a la 2? La calculadora dice que fue 1369. Entonces, en lugar de 37 a la 2 va a ser 1369. Menos, aquí hay que recordar que, a ver, aquí está acá, que todo esto
es este resultado. Ahora sí, 35 a la 2, sacamos la calculadora, 35 a la 2, dice que es 1225. Entonces, por lo tanto, aquí yo hago 1000, ojo, 225. Y aquí es nada más de recordar que 35 a la 2 es esto de acá. Luego, con la misma calculadora, hacemos 1369 menos 1225. Efectuamos la resta. Dice que 144. Por lo tanto, A es igual a la raíz de 144. Eso es efectuando toda esa resta que está aquí. Voy a hacerlo voy a hacer con este color. Esta resta que está aquí me da 144. Toda la resta. Ahora, aquí, no sé hasta dónde el profesor les va a pedir el procedimiento. Aquí tiene dos opciones. Hacer la raíz de 144, que eso le va a dar 12. Y usted dice A igual 12. O con una calculadora dice 144 shift factor. Le das igual shift factor. Te va a dar esta descomposición. Y aquí resolvemos paso a paso. Yo, a este punto, ese procedimiento no lo evalúo, pero no sé hasta dónde el profesor lo va a evaluar. 144, en otras palabras, cambiar de color. O que se sepa los cuadrados perfectos, ¿verdad? En este caso, 144 es 12 a la 2. A es igual a 12 a la 2. Y este 2 paga la raíz. Entonces, A es lo mismo que decir 12. Y entrando en el contexto del edificio, se están hablando en metros. Entonces, A es igual a 12 metros. Entonces, digamos que este es el sentido de utilizar las fórmulas de Pitágoras. Si gustas, abres el micrófono para que me hagas consultas o no sé, ahorita el micrófono. Ah, Profe, ¿le entendió o no? ok, ¿en dónde te perdiste? Es que principalmente lo que yo me confundo es cómo sacarle los cálculos. Ok, vean, la ventaja de ahorita es que, bueno, el video va a quedar grabado para que usted vea el paso a paso, ¿verdad? Para que te quede ahí. Usted lo que tiene que hacer después de esto es revisar esto otra vez para que lo veas. Voy a avanzar con otro ejemplo para ver si le queda más claro. ¿Estamos? Ok. Ok. Vamos a ver uno de los ejercicios que está acá, con Pitágoras. Por ejemplo, vea este. Hagamos el de esta nave espacial. Cálculo de un lado en un triángulo rectángulo. Aquí es evidente que lo que nos están solicitando, es lo más grande, lo que nos están solicitando es calcular la altura de esta nave. Recordemos que lo primero que hay que hacer es identificar en dónde está el triángulo, el ángulo recto. Y sabemos que lo encontramos en donde se forma la cruz, aquí. Si este es el ángulo recto, quiere decir que este de acá, que está al frente, viene siendo la hipotenusa. Y si esta es la hipotenusa, quiere decir que este de acá, esto es un cateto. Y la altura de la nave, la que nos están pidiendo, llamémosla X, viene siendo otro cateto. Por lo tanto, y revisando la formulita de acá, que se me hizo, esta la del cateto, dice que el cateto es hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2, todo en una raíz. Entonces, copiamos esa fórmula aquí
porque aquí tenemos que encontrar la altura y esto es un cateto. Entonces sería x, que es el cateto, viene siendo igual a la hipotenusa a la 2 menos el otro cateto a la 2. En este sentido, es nada más de sustituir valores. Ahora el micrófono. Niña, ahora el micrófono. Ujú. Ya, profe. Ok, yo voy a hacer aquí la sustitución. Voy a quitar h y tengo que poner el valor de h. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me quedaría este paso aquí? No, ¿Cuánto vale h? no sé. Ok, yo lo acabo de decir aquí y aquí está escrito. H es igual a cuánto? A 130, no sé. No, sí, me perdí. Es que esto sí fue. Ay, Traten de utilizar vocabulario así, porfa. no, profes, Sí, están haciendo un mes a eso. sí, pero mantengamos el respeto, niña. Yo estoy haciendo un video. Eso. Bueno, vea, voy para continuar. Y la recomendación es que veas los videos, ¿verdad? Porque hay mucho material que ver. Continuemos. H, aquí, H vale 130 y el cateto vale 120. Recordemos que el cateto, bueno, que la hipotenusa H es la que está frente al ángulo 90 y el ángulo 90 se hace por las líneas que están acostadas y en vertical, estas de acá. Si H vale 130, aquí la sustitución sería quitar la letra H y decir 130 a la 2 menos, y el otro cateto, en este caso C, y de 120, que sería 120 a la 2. Aquí, como te dije anteriormente, utilizamos la calculadora. Aquí yo hago 130 a la 2, que serían 16.900, menos, y tengo que hacer ahora con la calculadora, 120 a la 2, que dice que son 14.400. En este caso, 14.400. Y con la misma calculadora hacemos la resta, que sería 16.900 menos 14.400. Dice que es 2.500. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 2.500. Esto, como te dije, acá lo que vos podés hacer para no complicar tanto el procedimiento es con la misma calculadora hacer la raíz de 2.500, le das igual y te da el resultado directo, dice que es 50. Entonces X dice que vale 50. Ahora, entrando en el contexto del ejercicio, son 50 metros. Y la respuesta sería que la nave tiene una altura de 50 metros. Ok, eso con este otro ejercicio. Vamos a buscar uno donde se calcule la hipotenusa. Ejercicios como este, por ejemplo, aquí me están solicitando el valor de esta X. Esta X, si yo me fijo, aquí a mí se me forma un triángulo rectángulo acá, con estas líneas punteadas, con este pedacito de acá y con esta línea de acá. Ahora, esta X de aquí corresponde a un cateto. Corresponde a un cateto. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar el cateto. Aquí quedaría X igual. Y recordemos que la fórmula dice que es hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Y en este caso, la hipotenusa es el que está frente al ángulo 90,
Quiere decir que sería 10 a la 2 menos 8 a la 2. Y aquí seguimos el mismo procedimiento que en los ejercicios anteriores. Calculadora, 10 a la 2 es 100, 10 a la 2 es 100 y 8 a la 2 es 64. Ahora a 100 le quito 64, quedan 36. Raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36 es 6. O por procedimiento puedes hacer que es 36, disculpa, es 6 a la 2. Aquí. 36 es 6 a la 2. Este 2 paga la raíz. Y entonces el resultado aquí quedaría que x es igual a 6. Y digamos que este sería el valor de este segmento de acá. Ahora vamos a buscar uno de hipotenusa. Ok. Aquí en este. Vea este. Vamos a ver aquí, yo creo que tengo más. Ejercicio 7. En cual se calcula la hipotenusa, uno contextualizado. Aquí, este rectángulo. Me dicen, vean que en este caso me están dando una figura. La figura en concreto es un rectángulo. Eso me ayuda mucho, porque los rectángulos, en su nombre está que son de ángulos rectos. Por eso son rectángulos. Quiere decir que aquí hay un ángulo de 90 y que aquí hay un ángulo 90. Y por ser un rectángulo, aquí mide 24 y aquí mide 10. Eso por ser rectángulo. Eso es por ser un rectángulo. Ahora, si nos fijamos bien, lo que en realidad me interesa a mí es este triángulo que se forma acá, que es con lo que yo voy a trabajar. Aquí en este caso, me están diciendo que tengo un lado de 10, que es este, y un lado de 24, que es este, y me están preguntando cuánto mide esta diagonal. Si yo observo bien, me doy cuenta que esta diagonal realmente es la hipotenusa del triángulo que acaba de colorear. Ahora, me dan la medida de los dos catetos. Por lo tanto, yo tengo que utilizar la fórmula de hipotenusa, que sería hipotenusa es la raíz cuadrada de 24 a la 2 más 10 a la 2. Y aquí nos vamos con la calculadora otra vez. 24 a la 2 dice que es 576. Entonces sería la raíz cuadrada de 576 más 100. 10 a la 2 es 100. Y 576 más 100 son 676. Aquí lo natural sería utilizar la calculadora. Raíz de 676 y me dice que es 26. Disculpa, aquí ya no hay que dibujar la raíz, que nada más de anotar el resultado, que sería 26. En este caso de acá, aquí en este caso en particular, se está utilizando la fórmula de la hipotenusa. Y recordemos que la hipotenusa tiene esta fórmula, que es la raíz cuadrada de cateto a la 2 más cateto a la 2.
Por eso es importante identificar quién es hipotenusa y quién es cateto, porque en este caso se trabaja esta. Por lo general se reconoce porque es la que lleva el más. Y la de los catetos se reconoce porque es la que lleva el menos. Ok. Este otro ejercicio de aquí de un triangulito. Aquí lo que me están pidiendo es encontrar la altura, hallar la altura. Ok, la altura del triángulo es esta. Si yo observo, me están diciendo que es un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles tienen una característica particular, que hay dos de sus lados que miden lo mismo y otro desigual. Si este mide 13 y este 10, quiere decir que este de acá mide 13. Y también tienen otra característica particular. La altura de este tipo de triángulos de los isósceles parte en dos el triángulo desigual. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay 5 y que aquí hay 5. Sabiendo esto, ya yo sé que aquí a mí se me forma un triángulo donde la hipotenusa es 13 y este cateto es de 5, porque estoy tomándolo de acá, acá, porque voy a trabajar únicamente con uno de sus triángulos de los que se forman. Analizando este triángulo, este es el ángulo de 90, esta es la hipotenusa, por lo tanto me están pidiendo encontrar la altura, y la altura es un cateto, y la fórmula del cateto se da por la raíz cuadrada de hipotenusa a la 2 menos el otro cateto a la 2. En este caso sería la raíz cuadrada de 13 a la 2 menos 5 a la 2, que sería la raíz cuadrada de 169 menos 25. Ahí está. Y 169 menos 25 creo que son 146. Vamos a ver. 169 menos 25. 144. Eran dos abajo. Sería la raíz de 144. Y ya habíamos visto en un ejercicio anterior que 144 es lo mismo que decir 12 a la 2 o que la raíz de 144 es 12. Por lo tanto, la altura está dada por 12. Entrando en el contexto serían centímetros. Ok, abra el micrófono, muchachita, para ver este, qué más, qué te pregunto. Ok. Hasta ahorita, con estos dos ejercicios, te han aclarado un poquito mejor. Sí, realmente sí. Sí, ok, vean, esto, aquí ya vamos a conversar usted y yo. Pitágoras se va a presentar únicamente de esta manera, solo de esta manera. O utiliza la fórmula de la hipotenusa o utiliza la fórmula del cateto. Otra cosa, Pitágoras va a trabajar, no sé si lo notó, únicamente con los lados del triángulo. Si me falta uno, con Pitágoras encuentro el lado que me falta. Si tengo los otros dos, vea que de los tres datos que tiene el triángulo, siempre me dan dos y me hace falta uno. Con estos dos, yo encuentro ese tercer dato. Y para ello, y ya le queda a usted, no sé hasta dónde el profesor le va a dar las fórmulas, tiene que aprenderse estas fórmulas usted. Esta que es la de la hipotenusa y esta otra que es la de el cateto. Son las dos fórmulas que se van a trabajar desde Pitágoras. Desde Pitágoras. Ok. Aquí yo creo que voy a tener que volver a abrir un momentito WhatsApp, porque no me fijé si, no me fijé si decía, distancia entre puntos. Distancia entre puntos. Este.
¿Dónde está Aquí está. Dice aplicar teorema de Pitágoras. ¿Ustedes vieron distancia entre puntos? Em, no sé, profe. Ok, vea. Aquí en los temas, dame un segundo. Acá en los temas no dice que vieron distancia entre puntos. En las fórmulas tampoco le están dando la fórmula de distancia entre puntos. Entonces yo asumo que eso no entra. Porque distancia entre puntos viene siendo lo mismo que Pitágoras, pero en el plano cartesiano, por ejemplo, aquí. No sé si usted vio unas con el plano cartesiano. Por ejemplo, distancia entre puntos se trabaja desde acá, desde aquí, desde el plano cartesiano, Pitágoras. ¿Por qué? Si a usted le dan esta línea en un plano y le dicen qué distancia hay de C a D, aquí en realidad usted tiene que trabajar con Pitágoras. ¿Por qué? Porque aquí usted con esta línea y en el plano usted puede bien dibujar un triángulo rectángulo, ¿lo ves? Y aquí este es el ángulo recto. Quiere decir que de C a D es la hipotenusa. Y es nada más de contar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quiere decir que este cateto mide 12. Y este otro cateto de acá, uno, 2, 3, 4, 5. Mide 5. Y en este sentido, si le dan una línea en el plano, usted puede hacer este dibujo y trabajar con Pitágoras, porque en realidad tienes que encontrar la hipotenusa. Y aquí podrías hacer bien que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 5 a la 2 más 12 a la 2. 5 a la 2, 25. 12 a la 2, 144. Todo esto recordemos que viene en raíz. 25 más 144 son 169. La raíz de 169. Y por cuadrados, o lo puedes hacer con la calculadora, haces raíz de 169, te va a dar 13. Entonces, la distancia en este caso sería 13. Eso si te salen como acá. Por ejemplo, la distancia de A a B, yo la puedo calcular, porque yo nada más dibujo este rectángulo acá. Cuento los lados, uno, 2, 3. Tengo un cateto de 3. Uno, 2, 3, 4 y tengo otro cateto, en este caso de 4. Hago el mismo procedimiento. En este caso sería 3 a la 2 más 4 a la 2. 3 a la 2 aquí sería 9, 4 a la 2 aquí sería 16. 9 más 16 es 25 y la raíz de 25 viene siendo 5. Por lo tanto, esta distancia de acá a acá es de 5, pero es el mismo procedimiento que hemos estado viendo. Si se lo dan desde el plano cartesiano. ¿Estamos? Ok. No sé si enciendes el micrófono para preguntarte algo. Vamos a ver aquí donde tengo este otro documento. Compendio, Niña, habla el micrófono, por favor. El profe. ¿Estos dos ejemplos te mejoraron un poquitito más o Sí, sí, sí. sí? Ok, sí, es para avanzar porque esto es como que lo más pesadito. Entonces, para ver por lo menos ahorita lo que queda de razones trigonométricas y ver hasta dónde podemos llegar. Nada más que este documento, me parece que está aquí. Mm, Yo creo que es este. Ah, Ok. Esto es trigonometría. Vean.
Hay un ejercicio bonito. Voy a sacarlo de un examen que yo apliqué. Que ese examen sí está bien para usted. Aquí. Ok. Ángulo de Diana, coeficiente. Mm, yo creo que está aquí. Aquí vamos a ver. No, esto de distancia entre puntos. Esto voy a quitar. Vea, yo le voy a pasar dos enlaces porque yo tengo este video, ¿cierto? Yo tengo una grabación de Pitágoras también y le voy a pasar este. Ley de seno, no. Ese no. No, no es aquí. No es examen, no es. Ok, mira. Vea, por ejemplo, aquí ellos, bueno, me aplicaron a mi Pitágoras, ley de seno, este está suelto. Distancia entre puntos. Ley de senos es algo así. Este fue un ejercicio de los que yo les apliqué a los estudiantes míos en el último examen respecto a ley de senos. Ok. Técnicamente la ley de senos nos viene a ayudar a nosotros cuando Pitágoras no puede. Anteriormente, yo te había dicho a vos que Pitágoras, aquí un poco pequeño, ajá, que Pitágoras va a trabajar si, por ejemplo, a usted le dan una medida aquí y otra acá y no te dan este. Por ejemplo, o que fuera el caso que te den la medida aquí, la medida aquí y que no te den este. Ahí trabaja Pitágoras, con los tres lados. Si me hace falta algún lado y tengo los otros dos, trabajo con Pitágoras. Ahora, ¿qué pasa en el caso que no me den la información necesaria para trabajar con Pitágoras y en lugar de eso me den aquí y me digan este ángulo mide 32? Ok, yo puedo encontrar la medida de la hipotenusa y del otro cateto ayudándome con este lado y con este ángulo, porque eso se puede hacer, pero ya no sería mediante el teorema de Pitágoras, ya sería mediante las razones trigonométricas. Yo sé que yo tengo un documento aquí, razones trigonométricas, pero no sé qué se me hizo. Aquí está, yo creo que es este. No, pues no, debería ser. Sí, pues, mira. Ok. Entonces, ¿cómo trabaja trigonometría? Lo primero que nosotros tenemos que entender de trigonometría son dos cosas. Primero, vamos a entender lo normal. Este se sigue llamando hipotenusa y este se sigue llamando cateto y este otro cateto. El asunto es que estos dos catetos van a cambiar un poquitito el nombre dependiendo cómo lo trabajemos. Por ejemplo, vamos a tener dos casos. Si a mí me dan la medida del ángulo de aquí arriba, llamemos a este ángulo, no le pongamos número, este, que, llamémoslo cita. Ok, si a mí me dan la medida de este ángulo de aquí arriba, yo tengo que entender que este cateto que está aquí va a tener el nombre de cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque es el que está frente al ángulo. Por lo tanto, el cateto que está pegado al ángulo, este de acá, se va a llamar cateto adyacente.
cateto adyacente. Ahora, el otro caso es este. No, dejemos el triángulo en la misma posición para no enredar. El otro caso es este. Al igual que en el anterior, a ver qué pasa aquí. Al igual que en el anterior, este se va a llamar hipotenusa. Ahora, bueno, aquí está el ángulo 90 y aquí está el ángulo 90. Ahora, si aquí ahora me dan el dato del ángulo de aquí abajo, igual llamémoslo cita. Entonces, ahora el cateto que está aquí se va a llamar cateto opuesto, porque es el que está frente al ángulo. Y el cateto que está aquí pegado al ángulo se va a llamar cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, para quedar claros en este sentido, la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. Y la hipotenusa es la que está frente al ángulo 90 grados. El cateto, bueno, los otros dos lados se van a llamar catetos, pero en este caso depende de cuál ángulo yo tenga o con cuál ángulo esté trabajando. Si es el ángulo de arriba, pues el cateto de abajo va a ser el cateto opuesto y el que está a la par del ángulo el adyacente. Y si es el ángulo de abajo, pues el cateto que está frente a él va a ser el opuesto y el que está a la par sería el adyacente. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque las razones trigonométricas se valen de esto este, y para trabajar. ¿Por qué? Ok. La primera razón trigonométrica dice que es el seno y nosotros utilizamos el simbolismo de cita. El seno de cita dice que es igual y aquí se tiene que abrir una fracción. Dice que es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Por eso es importante saber quién es el opuesto, quién es el adyacente. Eso es con el seno. El coseno. El coseno va a ser el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa y la tangente del ángulo. Va a ser el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Estas son fórmulas que tiene que aprenderse, tiene que manejar. Ahora, dicho esto, aquí yo puedo trabajar esta parte en realidad con una palabra que es con la que yo se los enseño a los estudiantes míos, que es este SOHCAHTOA. ¿Por qué SOHCAHTOA? SOHCAHTOA dicen que el seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. So, el coseno del ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa. K. Y la tangente viene siendo el opuesto entre el adyacente. TOA, SOHCAHTOA, seno, coseno, tangente. Opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente.
SOHCAHTOA. Es una manera muy sencilla de aprenderse esta fórmula. Ahora, cuando ya se maneja la fórmula, vamos a hacer aquí un ejemplito aquí. Tirar la forma esta aquí. Ok, aquí tengo el triángulo. Ok, aquí está el triángulo. Ahora, vamos a asumir, eh, bueno, primero que aquí está ¿sí? Que aquí está el ángulo 90 grados. Sí, pero ¿por qué se pone así? Que aquí está el ángulo 90 grados. Por lo tanto, esto es hipotenusa. Ok. Aquí yo le voy a dar a usted un ángulo de 32 grados. Y te voy a decir que este lado de acá mide 17. Yo quiero que me encuentres cuánto mide la hipotenusa y cuánto mide este otro cateto. Épale, se me fue feo el dibujo aquí. Este otro cateto. ¿Cuánto mide ese cateto? Ok. Si el objetivo aquí es encontrar la hipotenusa, volvemos a este. Entonces, yo me tengo que dar cuenta primero que tengo este ángulo, que de los datos que yo tengo, aparte del ángulo, es este cateto de acá. Y este cateto de acá es el cateto adyacente al ángulo, porque recuerde que el lado que está junto al ángulo es el cateto adyacente. Entonces, adyacente. Esto es el cateto adyacente, 17. Y la hipotenusa no la tengo, la quiero. Si yo me voy a las razones trigonométricas, que están aquí, las voy a tratar de copiar aquí otra vez, todo esto. Si yo me voy a estas razones trigonométricas, vamos a ver qué está pasando aquí. Ah, no, ok, hagamos esa madre. No se quiso pegar. Bueno, las razones trigonométricas lo que me dicen es que el seno de un ángulo es igual al opuesto dividido entre la hipotenusa, que el coseno de un ángulo es el adyacente entre la hipotenusa y que la tangente de un ángulo es el adyacente, el opuesto, disculpa, entre el adyacente. Ahora, si yo me fijo en este ejercicio de acá, a mí me dan el ángulo, me dan dos datos, el cateto adyacente y me están pidiendo la hipotenusa. Si yo reviso estas razones trigonométricas, yo tengo que fijarme cuál trabaja con el cateto adyacente y con la hipotenusa. Y revisando bien, la tangente trabaja con el opuesto y el adyacente. El opuesto y el adyacente no me sirve. El coseno trabaja con el adyacente y la hipotenusa. Adyacente, hipotenusa. Y yo tengo el adyacente y quiero la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que trabajar con la razón trigonométrica del coseno. Estas no las necesito. Dicho esto, cuando usted ya encuentre cuál razón trigonométrica debe trabajar, sustituye. Coseno. ¿Cuánto mide el ángulo? En este caso, el ángulo es cita, que es el de acá, y mide 32. Es igual a, y dice que es una fracción. Arriba va el número del cateto adyacente y abajo en el denominador va la hipotenusa. Por lo tanto, si arriba va, lo que vale el adyacente sería 17 entre h. Aquí ya tengo una ecuación. Ahora, aquí hay dos casos. En ocasiones, esta letra que está acá
te va a quedar en la parte de abajo. En ocasiones te va a quedar en la parte de arriba. Si te queda en la parte de abajo para resolver esto, usted hace h igual 17 sobre el coseno 32. ¿Qué fue lo que se hizo? Aquí lo que se está haciendo en realidad es que la h cambia de lugar con lo que está aquí en coseno de 32. Entonces h pasa de este lado y coseno de 32 pasa al denominador o a la parte de abajo del 17. Si la letra queda en la parte de abajo. Ahora esto se hace con la calculadora. Aquí lo que hay que hacer en la calculadora es únicamente esta parte. 17 sobre coseno de 32. Saco la calculadora, hago una fracción 17 sobre el coseno de 32. Le doy igual y me da un valor de 20,04. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir esto? Dame un segundo, muchacho. Ahora sí, ¿qué quiere decir esto? Que la hipotenusa tiene un valor aproximado de 20,04. Ok, en este caso fue que se utilizó el coseno. Ahora, vamos a ver otro. Ujú. Ok, ok. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a ver otro. Por ejemplo, aquí está. Así. En este caso ahora, mm, vamos a trabajar. Bueno, este es el ángulo 90, me quedo ahí, ¿no? Corridillo. Te voy a dar esto, que sería 19 acá. Te voy a dar el ángulo de aquí abajo, que aquí sería, podría ser 22 grados. Y te voy a dar este de aquí, que aquí sería 8. 8. Y no, hay 8 no hace falta. Así. Aquí tengo X y aquí tengo Y. Ok, para este ejercicio hay dos casos. El primer caso es para encontrar el valor de X. Y el segundo caso es para encontrar el valor de Y. Ahí. Ok. Si me enfoco en X, yo me doy cuenta que X es el cateto opuesto al ángulo que me dan. Y el otro dato que tengo es la hipotenusa. Ahora, si yo quiero determinar el valor de esta X, yo tengo que encontrar el valor del cateto opuesto, teniendo la hipotenusa. Y según las razones trigonométricas que están acá, la razón trigonométrica que trabaja con el cateto opuesto y la hipotenusa es la razón del seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en este caso aquí, lo que se va a hacer para X sería el seno de 22 es igual al cateto opuesto, que en este caso es X, sobre la hipotenusa, que en este caso es 19. Ok. Ahora, fíjese que aquí la letra quedó en la parte de arriba. Por lo tanto, es más sencillo. Lo único que se tiene que hacer es agarrar este número de acá y multiplicarlo con esto. Es decir, X es
el sen de 22 por 19. En este caso, sen de 22 por 19 da 7,11. Por lo tanto, x tiene un valor de 7,11. Eso para x. Ahora, trabajando para y, yo tengo el ángulo y y me doy cuenta que es el cateto adyacente. Y si yo quiero encontrar el cateto adyacente y lo que tengo es la hipotenusa, yo tengo que revisar cuál razón trigonométrica trabaja con el adyacente y la hipotenusa. Si yo reviso el seno, trabaja con el opuesto y la hipotenusa. No me sirve. El coseno trabaja con el adyacente y la hipotenusa. Esta es la que me sirve, porque trabaja con el adyacente y la hipotenusa. Es decir, que para y sería el coseno siempre del ángulo. En este caso sería 22 es igual al cateto adyacente, que sería y, sobre la hipotenusa, que sería 19. Y lo mismo que en el anterior, aquí la letra quedó en la parte de arriba. Por lo tanto, este 19 solo pasa a multiplicar acá. Es decir, que la y o el valor de y es el coseno de 22 por 19. Y con la calculadora, el coseno de 22 por 19 es igual a 17,6. Por lo tanto, y vale 17,6. Y ya tengo el valor de y. Ok. En este caso, las razones trigonométricas son otra forma de encontrar los lados de los triángulos cuando no me están dando los datos suficientes para utilizar Pitágoras. Abre el micrófono, porfa. Hola, ¿estás ahí, niña? Buenas, buenas. Chicas, Ah, sí, 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 perdón, profe. ¿cómo viste Ay, esto? perdón. Bien, bien. ¿No lo viste complicado, no? No, no mucho, pero sí. Aquí en esta parte, lo que usted tiene que hacer es que vean, son puras fórmulas. Por eso ya yo le digo que ya queda mucho bajo su disciplina que usted pase este examen, porque Ujú. tienes que repasar un montón. Ok. Vea, trigonometría y Pitágoras se utilizan mucho. Si usted no puede utilizar o no sabe utilizar Pitágoras, lo que son los ejercicios de la pirámide, no los va a poder resolver, porque en los ejercicios de la pirámide se trabaja con Pitágoras. Es el mismo asunto que Pitágoras. Y un par de fórmulas más, ¿verdad? Trigonometría ya es exclusivamente para lo que son triángulos. Entonces, para ver, ¿hasta aquí quedó claro cómo es la parte de trigonometría? Buenas. ¿Cómo, profe?
que si usted considera que con lo que hemos visto hasta ahorita de Pitágoras y trigonometría, usted puede ya repasar el video para practicar, para ver si avanzamos un poquito más, o no sé si quieres que vuelva a repasar Pitágoras y trigonometría. por favor. ¿Qué hago? ¿Lo sigo repasando? Por- Ok, vean. Vamos a ver. Ok, mira. ¿Qué te acuerdas de Pitágoras de lo que hemos hablado? Voy a poner este documento de acá. Ahora sí, se va a agarrar conmigo usted. Vamos a ver. Vamos a buscar. Nada más dame un segundo. Aquí, para este de acá. ¿Qué hay que hacer? Aquí lo que yo quiero es saber cuánto mide es- esta letra. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Qué voy a utilizar? ¿Pitágoras o trigonometría para este ejercicio? Ahora, Ok, Pitágoras. Si usted no ve ángulos, trabaje con Pitágoras. Muy bien. Ahora, de Pitágoras, ¿cuál de las dos fórmulas hay que utilizar? ¿La fórmula para la hipotenusa o la fórmula para el cateto? eh, ¿qué cosa? O, Disculpa, ¿cómo, cómo se me había dicho? ¿Lo de qué? ¿cuál ¿Qué fórmula? había? Ah, ¿cuál fórmula tienes que utilizar? ¿La fórmula de la hipotenusa o la fórmula para el cateto? Hipotenusa. Muy bien, porque la hipotenusa no por ser h, es porque está frente al ángulo 90. Ahora sí, ¿cómo es la fórmula para calcular la hipotenusa? ¿La recuerdas? Eh, 4, 2, algo así, ¿verdad? No, 4, recuerde no. que es la raíz cuadrada y lo que vamos a hacer es, ay, lo que vamos a hacer es cateto a la 2 más Ajá. el otro cateto a la 2. Ya ¿Estamos? está más. Ajá. Sí. Y aquí quitamos la letra C, y que tenemos que poner. Eh, 4, Es que es así nomás. 4 y 3. 3. Muy bien. Ahora con la calculadora, usted hace 4 a la 2. ¿La tienes a mano? No, profe, esa calculadora no funciona. Ok, 4 a la 2. Tienes que aprender a hacerlo con la calculadora y si no a pie. 4 a la 2 es 4 por 4. ¿Cuánto da 4 por 4? Como 16 o 12. 16. No como, da 16. Ok, Más 3 a la 2 es 3 por 3. ¿Cuánto da 3 por 3? 6. 9. 3 por Ay, 3. Y ahora en este paso sumamos 16 más 9. 6 más 9. 25. 25. Ahí está. Y 25 es lo mismo que decir 5 a la 2. O sea, 5 por 5. Ahora, este 2 de acá mata la raíz y el valor es 5. 5. Así quedó. Ok. Vamos a ir aquí con este. Aquí vamos a asumir que este número no está. No lo tenemos. Estamos. No existe este número. Pero aquí yo le voy a dar este ángulo y le digo que este ángulo es de 39 grados. ¿Qué se utiliza aquí? Pitágoras o trigonometría.
Pitágoras. No. Cuando usted ya tiene ángulos, tienes que trabajar con trigonometría. Cuando usted ve un Ah, ángulo, es trigonometría. ¿Cuál fue la palabra que yo te dije que podías usar para aprenderte las razones trigonométricas? eh, ca, ca, Socatoa. ah, Ujú. Entonces, apréndaselo, repítalo. Socatoa. Tocatoa. Socatoa viene del seno, que es el opuesto, y la hipotenusa. Del coseno, que es el adyacente, y la hipotenusa. Y de la tangente, que es el opuesto. Voy un momento. La tangente, es que dice la T en minúscula. Y la tangente, que es el opuesto, sobre el adyacente. Socatoa. Ahora sí, de esas tres razones trigonométricas. Primero, ¿qué me están pidiendo que encuentre en este triángulo? em, Cálculo. La hipotenusa. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato tiene aparte del ángulo 39? 5 centímetros. Y 5 centímetros usted lo clasifica como el cateto opuesto, el cateto adyacente o como la hipotenusa. Cateto opuesto. No, el cateto opuesto es el que está al frente. El que está a la pura par del ángulo es el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Ok, dicho esto, usted tiene el cateto adyacente y quiere la hipotenusa. De esas tres razones trigonométricas, ¿quién trabaja con el adyacente y la hipotenusa? Entonces, ¿Quién? en ya, yaciente o ¿El seno, el coseno o la tangente? tangente. Tangente dice que trabaja con el opuesto y el adyacente. El opuesto no lo tengo y el adyacente no me sirve porque no quiero encontrar el opuesto, quiero encontrar la hipotenusa. ¿Quién trabaja con el adyacente? Adyacente y con la hipotenusa. ¿El seno, el coseno o la tangente? Adyacente, hipotenusa. ¿Qué significa esta O? No sé. Opuesto. ¿Qué significa esta H? Ah, hipotenusa. ¿Qué significa la A? Ah, Adyacente. no sé. Ah, La H. ah, hipotenusa también. Muy bien. ¿Qué significaba la O? Eh, no me acuerdo. Opuesto. Ah, sí. ¿Y la A? Tampoco no me acuerdo. Se lo acaba de decir. Adyacente. Ajá. Ahora, voy de nuevo. ¿Cómo? Adyacente. Así es. Ok, ¿cuáles datos tiene usted aquí en este triángulo? Los datos que tiene, ¿cuáles son? Los que tengo, Este no sé, y este. ¿Quién es 39? el ángulo, ¿Y quién es 5? bueno, 39 es el ángulo, muy bien. ¿Y quién es 5? el- no sé, profe. Es un cateto y es el que está a la par del ángulo. ¿Cómo se llama ese cateto? El que está a la par del ángulo. Sí, Recuerde que porque, el que está al frente se llama opuesto ajá, y el que está a la par, ¿cómo se llama?
Em, Mándalo acá y diría mi amor, Sí, adyacente. hacia frente. Ajá, entonces, vea, usted tiene el ángulo, tiene el cateto adyacente y quiere encontrar la hipotenusa. Usted va a trabajar con el cateto adyacente y con la hipotenusa. ¿Cuál razón trigonométrica, seno, coseno o tangente tiene el adyacente y la hipotenusa? ¿Cuál de las tres? ¿Cómo? ¿Cuál de las tres razones tiene el adyacente y la hipotenusa? ¿El seno, el coseno o la tangente? Con seno. El coseno, muy bien. Entonces, cuando usted ya identifique cuáles datos tiene y qué quiere encontrar, porque usted aquí en este caso lo que queremos encontrar es la hipotenusa. Tengo el adyacente y tengo el ángulo. Ya sé que es coseno, entonces sería coseno y en este caso del ángulo. ¿Quién es el ángulo? Eh, 39. Entonces coseno de 39 es igual a, y recuerde que es una fracción. ¿Quién va arriba? Estamos Eh, entre la adyacente y la hipotenusa. ¿Ah? C2, ¿no? No, aquí arriba va 5, porque vean lo que dice el coseno. Aquí arriba el coseno dice AH, quiere decir que A va arriba, que sería el adyacente, y H va abajo, que sería la hipotenusa. ¿Y el adyacente cuánto mide? Entonces aquí sería 5 Sobre hipotenusa. sobre H. Muy bien. Ahora, ¿qué era lo que nosotros hacíamos cuando la letra quedaba en la parte de abajo? Recuerda que yo le dije, Eh, ajá, dime, pero fue que no me acuerdo. queda Es, la hipotenusa, esta de aquí, voy a hacerlo con un color diferente. Esta hipotenusa de aquí va a cambiar de posición con coseno de 39. Entonces la hipotenusa va para arriba y el coseno de 39 va para aquí ah, abajo. Estamos. mm, Y esto usted se lo lleva con la calculadora. Usted se va con la calculadora. Es importante la calculadora porque estos cálculos son con calculadora. El coseno está aquí donde dice cos. ¿Ves la calculadora? sí, Ok, el coseno está aquí donde dice cos. Entonces, bueno, primero borra coseno de 30 perdón, la fracción, arriba al 5. La fracción está aquí, arriba al 5. Bajas con la flecha, coseno de 39. Cierras el paréntesis y le das igual. Dice 6,43. En este caso, la hipotenusa vale 6,4 para dejarlo con un decimal. Entonces, en razones trigonométricas, tienes que fijarte cuál ángulo tienes. Si tienes el cateto opuesto, si tienes el cateto adyacente o si tienes la hipotenusa. Y depende de lo que usted tenga, pues, y depende de lo que usted quiera encontrar, usted va a utilizar el seno, el coseno o la tangente. En este caso en particular, yo tengo el ángulo y lo que me dan es el cateto adyacente y me solicitan la hipotenusa. Por eso tengo que trabajar con el coseno. Si me hubieran solicitado el cateto opuesto, que ya sería otros 100 pesos, sería este de acá, voy a hacerlo aquí con ese rojo. Este que yo taché aquí, si me hubieran pedido este, ya yo tendría que trabajar con el adyacente y el opuesto, ¿verdad? ujú, Y el adyacente y el opuesto, ¿quién lo lleva? La tangente, opuesto adyacente. Si me hubieran pedido el opuesto,
hubiera trabajado con la tangente. Todo depende de qué datos tienes y qué datos hay que encontrar. Y solo así me doy cuenta cuál razón trigonométrica tengo que utilizar. ¿Cómo te quedó aquí esta parte? Perfecto. Perfecto. ¿Cuál era tu nombre? Tienes un nombre muy diferente. Chagüey. Chagüen, mira, yo ahorita a las 8 tengo que entrar a una clase. Entonces, la de nosotros la vamos a terminar aquí para dejar de grabar. Es más, voy aquí a detener. De la clase se nos hizo de 1 hora 14. La esencia de la